En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues vamos a empezar ya con nuestra sección económica. Luis Fernando Quintero, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Vamos a ver, que tenemos ya el enésimo ataque por parte del gobierno, que si empresas corruptas, que si los corruptores, que si no sé qué. Que por cierto, Pedro Sánchez debería darse cuenta de una cosa: con esta cantinela empezó Podemos, con lo cual, bueno, pues me imagino que sigue confirmando su ADN, que es cada vez ser más radical, pero está comprándole la mercancía. Él dirá, como ya lo único que me queda son votos radicales, pues vámonos ya a radicalizarnos del todo. Pero directamente está con una campaña contra los empresarios en los cuales habla de las empresas corruptoras y, según Pedro Sánchez, tócate las narices, con la que tenemos en España de corrupción suya, dice que el gobierno planea perseguir a las empresas corruptoras en su plan contra la corrupción. ¿Qué va a hacer? ¿Va a meter un coldo en cada una de las empresas? Claro, ¿o qué va a hacer? El martes, después del Consejo de Ministros, en la rueda de prensa, se comunicó que se habían aprobado las medidas que se quieren incluir en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, y entre las medidas destacan muy especialmente las que conducen a la persecución, exposición y castigo a lo que ellos llaman empresas corruptoras. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues dicen que lo primero va a ser publicar un listado en el que la gente pueda ver qué empresas son las que el Estado o que las que el gobierno considera corruptoras, y luego tiene medidas impuestas como embargos preventivos ante empresas SL. No te estoy hablando de SA, no te estoy hablando de empresas cotizadas en ningún tipo de mercado, te estoy hablando de empresas sociedad limitada. Ya sabemos lo que son las empresas de sociedad limitada si tenemos en cuenta que el 98,8% de las empresas en nuestro país tienen menos de 50 empleados, donde la mayoría, no la media, la mayoría tienen entre 5 y 10 empleados. Estamos hablando de que las SL las quiere perseguir el Ejecutivo cuando tengan incrementos de facturación así que sea difícil de justificar. Entonces podrán hacer embargos preventivos y se las perseguirá como empresas corruptoras. Por supuesto, las medidas a tomar en caso de que se confirme que son empresas corruptoras es que no las van a abrir un proceso judicial ni nada por el estilo. Es que dejen, todo a espaldas de la justicia. Que dejen de contratar con la administración. Y es como, hombre, usted si va a decir que una empresa es corruptora, pues tendrá que tener algún tipo de... Exacto. Y para empezar, para excluir a una empresa de la posible contratación pública, tienes que tener una resolución judicial. O sea, esta historia de yo me llamo Sánchez y digo que tú eres corruptor, a ti te quito, que así meto a la que no hace falta que la corrompa, porque ya la corrompo yo, hombre. Pero aquí entra la parte preventiva, porque lo que quieren aprobar son normas que les permita hacer embargos preventivos del dinero de esas empresas, lo que significa congelar la empresa, significa matar la empresa. ¿Eso no van a poder hacerlo sin resolución judicial? Eso es lo que tienen ahora mismo en el plan. Empresas, o sea, yo sé que estos señores en la propiedad privada solamente creen en la suya, que de hecho consiste en te mango lo tuyo y me lo quedo yo. Pero ahí resulta que las empresas tienen derecho al artículo 33 de la Constitución Española a la propiedad privada, y sus activos evidentemente son suyos y son inembargables salvo por resolución judicial. Y son propiedad de sus propios accionistas. ¿Qué está sacando? ¿Patentes de corso o qué está haciendo ya? No, pero lo que está haciendo... ¿Vuelve Carlos, a los corsarios, Pedro Sánchez, o qué? A mí lo que me llama poderosamente la atención de toda esta cuestión, de toda esta historia, es que en medio de la tormenta política que arrecia contra el Ejecutivo, casos de corrupción, casos de acoso, lo que conocíamos esta semana, casos incluso de violación en altos cargos del Ministerio del Interior, de repente se sacan de la manga un plan de lucha contra la corrupción que ya habían prometido el año pasado y que no se había puesto en marcha, pero centran el tiro, en lugar de en la vigilancia de que el dinero público se gaste como se debe gastar y que no se despilfarre y que no acabe en los bolsillos donde no debe acabar, por ejemplo, en los bolsillos de sus anteriores secretarios de organización dentro del Partido Socialista, porque todos tenemos muy fresco todo lo que ha sucedido con Santos Cerdán y Servinávar, o con el señor Ábalos, o con el señor Koldo, con la empresa Soluciones de Gestión. Como todos tenemos muy fresco esto, lo que hace el gobierno es decir, no, pongo encima de la mesa un plan de lucha contra la corrupción donde voy a poner el acento en las empresas
que son muy malas y que van corriendo al político que tiene mucho dinero público entre manos para obligarle a malversar ese dinero para que al final se lo acabe quedando él. No, y sí, estamos hablando de SLs. La tesis Carlos, maravillosa del SLs. presidente del gobierno la conocemos, que básicamente consiste en yo tengo el gobierno plagado de tramas, casi vivo rezando para que no me pillen a mí dentro de una de las tramas, no va a ser que se note demasiado. Dice, pero por el camino los míos son todos inocentes, como ha dicho Álvaro García Ortiz, como está diciendo de otras de las personas, como dijo hasta el ultimísimo minuto, por ejemplo de Santos Cerdán. Dice, los míos son todos santos, aunque estén corruptos, y aquí los malos son las empresas que vienen. Pero más allá de las tesis rocambolescas del sanchismo, la realidad es que eso lo tiene que investigar un tribunal, que si él tiene o algún tipo de capacidad, que la tiene, la tendría a través de competencia, de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, que tiene al menos que intentar disimular que es independiente, tiene que ser por motivos que no sean los estrictamente judiciales, por los penales él no puede perseguir a nadie. O sea, este señor yo creo que ya no es que se haya puesto el gorrito de Mussolini, es que se cree el duce pero de arriba abajo. Sí, ¿no? Y luego, pues también, de nuevo, la campaña de persecución y la campaña de temor. Tú fíjate, Carlos, qué sería de las empresas pequeñas, medianas, en España, ese middle market español que está luchando por levantar la cabeza, si de repente tienes un gobierno que, además de tener la herramienta de la agencia tributaria, se arroga otra herramienta de lucha contra la corrupción en la que puede tomar decisiones sobre tu presente y tu futuro en virtud de unas sospechas que se puede llegar a inventar o no llegar a inventar. La verdad es que a mí me parece, sobre todo, no digo que tenga que poner el énfasis en las sociedades anónimas, en las sociedades cotizadas, es que las SL en España mayoritariamente son empresas muy pequeñas, de 5, de 6, de 10 empleados. ¿Alguien piensa que una empresa, una panadería, qué sé yo, una empresa, una asesoría fiscal, una asesoría financiera pequeña va a querer, no sé, ir al político de turno a corromperle, a decir, oye, corrómpete, dame parte de ese dinero público que tienes y vamos a repartírnoslo? Es que es absurdo pensarlo, sobre todo es absurdo pensarlo porque parece que el que tiene el dinero público, es decir, el que tiene la responsabilidad de gastar bien ese dinero, parece que le quitas la responsabilidad. No es que ha venido un tercero y me ha dicho que sea muy malo y yo no he podido resistirme a serlo, entonces he tenido que ser muy malo porque ha venido una empresa pequeña a decírmelo. Es un auténtico despropósito. Aquí, precisamente, se lo hemos planteado en el programa Con ánimo de lucro al señor Garamendi, que tuvo a bien cogernos el teléfono, y si quieres, la verdad que ha sido bastante curioso a la hora de contestar. Venga, pues vamos a irle. Cuando se habla de empresas, muchas veces son muchos chorizos desde el área pública que montan empresas y se llaman empresarios. No, eso es lo que son, es chorizos. Lo digo para que quede bien claro, para luego acusar a la gente que lo está haciendo bien. Pero ¿tú crees que la gente que con 5 trabajadores o con tal tiene capacidad de comprar a nadie? Ahora, ¿qué pasa? Pues necesitan buscar culpables para tapar, pues yo qué sé, pues algunas miserias que tienen algunos, ¿no? No, pero si yo, más allá de lo que diga Garamendi, de verdad que voy a la capacidad que no tiene este señor. Es que Pedro Sánchez se ha creído efectivamente ya que es el dictador que ansía ser. Yo creo que lo sueña todas las noches y se levanta con el pijama venezolano puesto y tenemos un problema. O sea, de hecho lo ha presentado como supuesto plan estatal de lucha contra. ¿Esto qué rango legal tiene? Es que dice, perdón por la expresión, pero dice unas majaderías ya a estas alturas. Pues son hasta 86 normas las que quieren aprobar. Sí, pero el Código Penal está ahí. ¿Y la ley de enjuiciamiento criminal? Pues tampoco. Tendrán que modificar algunos de los preceptos en determinados. Pero que no, o sea, es que por mucho que sueñe este señor con tener la varita de mando o creerse el mago de Oz, es que no tiene una capacidad, o sea, que haga la barbaridad que quiera. Pero, y yo desde luego le invitaría a Garamendi que, más allá de hacer declaraciones y, por cierto, seguir reuniéndose permanentemente para acabar haciendo el ridículo, que es lo que ha hecho en el 90% de las negociaciones, porque mucho de boca, pero ¿dónde está la medida de verdad de respuesta firme contra el gobierno después de 6 o 7 subidas del salario mínimo interprofesional, después de que nos hayan metido impuestos a nosotros y a todas las empresas por todas partes? ¿Dónde está la medida contundente? ¿Dónde está la medida contundente? Si al final siempre acaba yendo para sacarse la fotografía. Pero dicho eso, que se dejen ya todos declaraciones y lo que tienen que hacer es empezar a interponer en los tribunales las correspondientes reclamaciones. O sea, un gobierno desde el Ejecutivo no puede tener una capacidad sancionadora sin una resolución judicial que haya cumplido todas las garantías judiciales del artículo
artículo 24 de la Constitución española. Y se puede poner lo Führer que se considere este señor, Pedro Sánchez. Es que no tiene poder para hacer eso. No tiene poder para hacerlo. Entonces veremos dónde acaba esta monserga. Yo me temo que es unos más de los brindis al sol estos que se lanza para parecer más podemita que Lenin. Bueno, pues de maravilla, pues que haga el show. Ahora, a los representantes de las empresas, es decir, a la patronal, les pediría que se dejen de tanta declaración ampulosa y pasen de verdad a una acción mucho más contundente. Y tienen que arrinconar judicialmente a Pedro Sánchez, porque les está quitando la posibilidad de tener beneficios, les está quitando la seguridad jurídica, les está quitando la propiedad privada. Hay medidas, yo estoy convencida de que esto se va a quedar en un brindis al sol, pero están destrozando el ambiente de seguridad jurídica en España y la posibilidad de captación de inversiones. No porque solo, tú escuchas esto y sales corriendo de aquí. No solo eso, Carlos. Si echas un vistazo y repasas las cifras que te da el INE, te das cuenta de que los costes laborales, que no salariales, es decir, el coste total de contratación en España, se ha disparado más de un 22% en lo que llevamos de gobierno sanchista. Es que la inversión extranjera neta que llega a España se ha reducido en más de un 50% desde que Sánchez gobierna. Si nos vamos a los últimos semestres, el primer semestre de 2025 respecto al primer semestre de 2024, la caída es de más del 60% en inversión extranjera. Es decir, está, bueno, por no hablar de la presión fiscal que evidentemente ha disparado sobre las empresas. El otro día hablaba el presidente del gobierno sobre las empresas del IBEX 35, las acusaba de tener unos beneficios extraordinarios y que qué hacen, que no reparten el dinero y que por lo tanto está justificada la subida del salario mínimo interprofesional, las subidas de las cotizaciones y de los impuestos. Pero hay que recordar que el IBEX 35 son 35 empresas de todas las empresas que hay en España. Repito el dato, el 98,8% de las empresas españolas tienen menos de 50 empleados y de esas la gran mayoría tienen entre 5 y 10 empleados. ¿Ustedes creen que la estructura de costes que se le pone a una gran multinacional como las empresas que pueblan el IBEX 35 se lo pones a una empresa de 5 empleados, de 10 empleados, ¿crees que van a ser capaces de sobrevivir con ese incremento de costes? Porque al final son empresas que suelen tener una estructura muy ajustada y si tú les estás incrementando los costes es muy difícil sobrevivir. Ese es el verdadero problema. Ese es el problema de la productividad que tenemos en España y no se pueden invertir los términos, como ha propuesto, por cierto, también los sindicatos en ese acto que tuvo lugar esta semana con Yolanda Díaz, que decían que estábamos equivocados todos los que decimos que algo hemos aprendido de economía. La cosa no es que incremente la productividad y por lo tanto que incrementen los salarios. El camino del señor de la UGT es el contrario. Es primero subir los salarios y eso es lo que hace subir la productividad. Venga, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Imagínate, o la gente es que fue eso lo que dijo. Claro, la gente que nos está oyendo, venga, Luis Fernando y yo montamos una empresa. Venga. ¿De qué? Di lo que te dé la gana. Menos los negocios de la familia de Begoña Gómez, te dejo que digas lo que te dé la gana. Rescatar aerolíneas no vale, ¿no? Eso no es un negocio, eso es una quiebra. Mira, de pulseritas de la bandera de España. Venga, de pulseritas, esa me gusta, venga, de pulseritas de la bandera de España, ¿vale? Y resulta que no hacemos ni un acto promocional, no vendemos ni una, pero eso sí, el primer acto que adoptamos es ¿cuánto quieres cobrar, Luis Fernando? Nos pedimos el crédito y nos ponemos el salario a lo primero. Venga, ¿medio millón te parece bien? Sí, por ahí, sí. ¿Al mes o a la semana? Al mes. Venga, al mes medio millón y yo al mes otro medio millón, ¿vale? Si fuera cierta la tesis de los sindicatos, triunfaríamos, ¿no? Produciríamos lo más grande, claro. O sea, pero ¿se pueden decir melonadas mayores y quedarse tan ancho? Pues es lo que dijeron y es lo que sostuvieron, que estamos muy equivocados, que no es primero la productividad y luego subir salarios. Si no se suben salarios, no se mejora la productividad. Ahora entendemos por qué han acabado en un sindicato, ¿no? Es que oye, por cierto, están los sindicatos, estos que por cierto se dedican a mandarme a mí determinados comunicados por el programa de Telemadrid, que es una cosa llamativa, yo les molesto un montón. Oye, pero no se han dado cuenta de que en Televisión Española tiene unos programas que el propio comité de informativos ha dicho que se dedican a lanzar bulos, pero eso no los ven. Mira que están ahí todo el día con el violín puesto, con el jamón, dale que te pego ahí cortando filetacos, porque seguro que estos en vez de lonchas de jamón contan entrecôts de jamón, porque lo cortarán con motosierra y el ibérico. Sí, pues bueno, el problema pues que tienen es que cada vez están con una representatividad brutal, ¿no? Es horrible. En breve caben en un taxi, pero en un taxi, microtaxi. Pues sí, cada día caben en menos taxis. De hecho, si vienen los robotaxis de Elon Musk, en eso sí cabrán porque solo caben 2 personas. Sindicatos. No son datos de este programa, ni son datos con ánimo de lucro, ni siquiera de tu programa de Telemadrid. Son datos
del informe Funcas, que lo ha elaborado a través o a partir de datos de la OCDE en el último Focus sobre la sociedad española. La afiliación de los sindicatos cae del 15 al 12,5% en un periodo de tiempo cortísimo, en los últimos 5 años. Es una caída enorme, si comparamos con estándares europeos, de la afiliación dentro de nuestro país. Y esto lo que indica, lo que representa es una pérdida enorme de apoyo popular dentro de sus filas. Y esto, claro, mi gran duda cuando estuve leyendo la información era, pero ¿y cómo saben el número de afiliados reales que tiene un sindicato? Porque tú sabes, igual que yo, que no es un dato especialmente transparente, sobre todo tratar de averiguar cuántos de esos afiliados en realidad pagan cuota. Hacen igual que los cuota partidos. De afiliación. O sea, resulta que uno se cae un día ahí y sin darse cuenta apoya el codo y le dicen, ¿has firmado en el carné? ¿Vale? Y ahí lo dejan para siempre. O sea, y puedes llamar 500 veces diciendo que me borres, por favor, que no quiero estar. Y les da lo mismo a los partidos y a los sindicatos. Ahí te dejan para siempre. ¿Por qué? Porque de esa manera justifican una supuesta representatividad y eso les permite acceder a subvenciones, a no sé qué, aparentar más poder. No, desde luego, pero en eso están y bueno, pues es un reflejo del escaso poder que tiene. Y volviendo al principio de la conversación, Carlos, estos sindicatos que cada vez tienen menor representación, que dicen sandeces como la que acabamos de comentar sobre la productividad, son los que están pactando con la ministra de Trabajo todas las políticas que terminan afectando no solo a los trabajadores, sino a las empresas. Es que la ministra de Trabajo es sindicalista. Por supuesto. O sea, la elevaron incluso a vicepresidenta precisamente para tener contento a Comisiones, que es el sindicato del que ella viene. Ella, su tío, su padre, es una familia de sindicalistas y la han metido para, pues, o que Comisiones esté más tranquilo porque tiene a una de sus comandantes en jefe, la tiene dentro del gobierno, o sobre todo para que esta comandante en jefe se encargue de nutrirlos con subvenciones y estén bien calladitos y mantengan eso que se denomina la paz social, que me hace una gracia. Es tremendo, pero cabe recordar, y yo creo que no está mal recordarlo siempre que tengamos ocasión, que al final el tipo de políticas que están pactando, ese tipo de políticas que lleva a las subidas, lo del salario mínimo, la subida de esta semana, más de 1.220 euros de salario mínimo interprofesional, pero es que Podemos ha doblado la apuesta y ahora dice que lo tenemos que poner en 1.800 euros mensuales, que hasta que no lo pongamos en 1.800 euros mensuales, esto no va a terminar. Yo digo una cosa, o sea, si es tan maravilloso, si no pasa nada en la economía, si no gripa la economía por hacer esto, si no se carga empleo, pónganlo en 30.000. Hay que ser tacaños. Claro, no lo pongan en 1.800, póngalo en 1.800 millones de euros al año para cada persona. Si es tan correcta su tesis, dispárenlo. Dispárenlo, de verdad. O sea, ¿qué son? ¿Unos tacañazos? ¿O qué? ¿Sabes qué pasa? Que empezamos con ese argumento hace ya mucho tiempo, cuando empezaron a subir el salario mínimo, llevan una subida del 66% desde que arrancó este gobierno. Es que tela, ¿eh? La subida. Somos el país con más paro de toda la Unión Europea. Exacto, y más paro que vamos a crear. Pero empezamos con este argumento y es que Podemos lo ha cogido por la mano, pues directamente ya, no, 1.200, no, 1.800, y dentro de nada pues se vendrá Gabriel Rufián diciendo que tiene que ser 3.000 euros, y luego vendrá otro y dirá que son 5.000. Si el problema es que tenemos detrás un gobierno que va tomando nota y lo va aplicando, y esto no nos va a perjudicar especialmente a ti o a mí, no le va a perjudicar a Juan Roig, a quien han puesto a parir en el Parlamento, en una declaración que debería... Ahí no oigo a nadie decir, oiga usted, borre esto del diario de sesiones, ¿no? Cuando llaman... ¿Cuál es la expresión que ha utilizado Ione Belarra hoy para referirse a Juan Roig? Si nos la perdonas, casi que te lo agradezco. Bueno, pero imagínatelo. Sí. Despiadado no era todavía peor. Bueno, pues no he oído a nadie que diga que hay que borrarlo del diario de sesiones. Bueno, pues a Juan Roig tampoco le molesta, o a Inditex no le molesta demasiado, pero a todas esas pequeñas y medianas empresas que cada día les cuesta más contratar, y sobre todo a toda esa capa de población que puede ofrecer un trabajo de escaso valor añadido, es a quienes les está cerrando la puerta a su primer empleo o a mantener un empleo donde ya la productividad no justifica un salario de 1.200 o de 1.300
300 Oye, antes de que nos vayamos, cuéntame esta historia. La enfermera que Sánchez enchufó en una filial de Navantia ha ganado ya 637.000 euros desde 2020. Bueno, pues es... ¿Quién es esta persona? Un talento extraordinario, querido Carlos. ¿La enfermera? Sí, por supuesto. ¿Pero era enfermera en Moncloa? O sea, ¿estaba con él? No, vamos a Es ver. de formación enfermera. Es de formación enfermera, pero llegó a ocupar un puesto de responsabilidad dentro de la empresa pública Sainsel Sistemas Navales, que depende del Ministerio de Hacienda, donde desde 2020 hasta ahora ha cobrado 636.866 euros. Como todo el mundo sabe, lo suyo para llegar a puestos directivos en empresas estratégicas es hacer enfermería. Y lo digo con todo el respeto a enfermería, pero los enfermeros evidentemente es una profesión sanitaria, no de gestión empresarial. Y se consiguió una diplomatura en enfermería en la Universidad Católica de Murcia, especializada en oncología radioterápica, y estuvo trabajando, desarrollando su labor profesional en el Hospital Universitario Virgen de la Arrishaca de Murcia, hasta que en 2011 dio el paso. O sea, a la momento en el que decidió que ya había trabajado como enfermera todo lo que necesitaba para toda su vida, ¿no? Entró de concejal socialista en el Ayuntamiento de Murcia y ya no se ha bajado en las legislaturas del 11 al 15 y del 15 al 19. Después logró un asiento como senadora del Partido Socialista por la circunscripción murciana en las generales de 2019 y después consiguió una designación como presidenta de Sainsel en 2020. Presidenta de Sainsel Sistemas Navales, 630.000 euros en estos años. ¿Se habría montado en un barco, por lo menos? Pues, no sé, alguna gasa navegaría la señora. De todas maneras, también te digo una cosa, si esto fuese un caso aislado de esta persona, pero es que están todos los puestos de empresas públicas plagados. Fíjate, ahora que estamos con la historia esta de Borja Cabezón y del entramado financiero tributario que se ha montado, rebotando el dinero. Borja Cabezón, para la gente que no lo sepa, es una de las personas más cercanas a Pedro Sánchez, ha estado en su gabinete de presidencia directamente en la época de Iván Redondo y ha llevado los asuntos nacionales, o sea, uno de los cargos más importantes. En estos momentos, y pese a que se le ha descubierto una red para no pagar impuestos o para pagar menos impuestos, rebotando el dinero a Reino Unido, de Reino Unido a Costa Rica con testaferros, da olímpicamente lo mismo, sigue con el cargo de adjunto al secretario de organización del Partido Socialista, es decir, es el número 3 del Partido Socialista. Transparencia Pedro Sánchez, y buenas prácticas. Rebeca Torró y este señor, y Borja Cabezón. Bueno, pues este señor también tiene una presidencia de una empresa pública, de NISA. Dices, o sea, ¿habrá alguien a quien no le den una empresa pública para terminar de destrozarla? A Jessica por lo menos la dejaron en tropa y marinería. Bueno, vete a saber. O sea, lo que pasa es que como no iba a trabajar, lo mismo en 15 días estaba de presidenta, ¿eh? Vaya usted a saber. Pero sí que estamos empezando a darnos cuenta, Carlos, de la infladísima nómina de contratos que mantienen las empresas asociadas a la SEPI. Yo te lo digo abiertamente, a mí estos cargos de un lado y del otro, y conozco a gente, evidentemente yo tengo mucha más cercanía con gente de derechas, por motivos obvios, creo que no hace falta ni explicarlo, y los critico exactamente igual. A mí esta historia de meter a políticos como presidentes de empresas, vamos a ver, de las empresas públicas lo primero que se tendría que hacer es una auditoría para ver cuáles sobran, porque deben sobrar como el 80%. No tienen ni pies ni cabeza. O sea, lo que se pueda privatizar funciona 100 millones de veces mejor privatizado, por criterios de eficiencia, por criterios para la propia selección de la gente de mérito, y nos dejamos de tanto recovequito, porque se han convertido en cuartos de escobas para políticos. Ahora, de unas escobas de oro, ¿eh? Pero es que son escobas, pero tú fíjate... Y de ahí sobran todos. O sea, que les dejen esas empresas, si son necesarias, a cargos técnicos de verdad, que sepan qué hacer con ellas. Esto es de vergüenza. Pero te voy a dar una cifra, Carlos, para que veamos lo grande que es ese cuarto de las escobas. ¿Sabes cuántos empleados públicos emplea la SEPI en el conjunto de sus empresas? ¿Cuántos? 87.000 trabajadores. ¿Qué es de coña? 87.000 trabajadores. Ahora, claro. yo esta discusión la he tenido con gente del PP y te decían, bueno, pero es que cuando nosotros llegamos ponemos gente, digo, que me da igual. O sea, tú pones a un paracaidista que acaba de llegar, que no tiene ni idea, y por mucha formación que tengas, vas a tardar ¿cuánto? 5, 6 años en enterarte de qué va la empresa. Entonces, ¿por qué no se le ha hecho presidente o CEO de esa empresa al tío que se lo lleva currando y que conoce la empresa desde hace 20 y pico años? ¿Por qué no se ficha, si la empresa es necesaria, por qué no se ficha en la competencia en el sector a alguien que desde el minuto 1? O sea, ¿desde cuándo resulta que en las empresas públicas, que las pagamos con todos nuestros impuestos, tenemos que estar pagando becarios de lujo? No, es que ha dejado una consejería y no le vamos a dejar
¿Cómo que no le vamos a dejar? Que se vaya a trabajar, coño, perdón por la expresión. Es que ya está bien con esta historia. O sea, unos señores cuando entran en política ya no salen nunca jamás. Se ponen el traje de baño y no salen de la piscina. Muy climatizada, claro está. Es que pensarán que peor es trabajar, que ahí se está muy bien, sí, está claro, muy calentito. Para que aquí el problema es que los que tenemos que pensar si están mejor en esas empresas somos los que las pagamos, no ellos que las cobran. Pero fíjate si hemos hablado de Adif, si hemos hablado de dinero público gastado, de en qué se gasta, en qué no se gasta. Repito, 87.000 empleados públicos dependientes de la SEPI en empresas como la que estaba empleando, bueno, de la que es presidenta Susana Hernández, esta enfermera, Sainsel Sistemas Navales, Traxa, Traxatec, UNESA, vamos a ver. Adif. ¿Cuántos empleados son de verdad necesarios? ¿Dónde están las memorias económicas? ¿Qué ha pasado en Adif? Tenemos una vía de porquería, con un mantenimiento que es una auténtica vergüenza, tenemos accidentes, y ahí metieron, por ejemplo, a Pardo de Vera, y yo recuerdo a todo el gobierno socialista diciendo, no, pero es que es ingeniera. ¿Y qué vamos a darle una empresa pública a cada ingeniero que salga de la carrera? O sea, esta persona entraba ¿por qué? Porque era una persona totalmente cercana al régimen de Sánchez. ¿Y qué ha ocurrido? Imputada por un caso de corrupción. Obvio, porque si tú entras por motivos profesionales, lo mismo va y resulta que te dedicas a cuestiones profesionales. Pero si entras por motivos políticos, te dedicas a cuestiones políticas. ¿Y qué ha pasado con Adif? Adif ha sido la empresa pública que más dinero ha recibido de los fondos Next Generation. Totalmente, quitándoselo a empresas que sí que podrían haber hecho algo digno y algo útil con ese dinero. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Luis Fernando, que nos calentamos y el Cal Plus lo hemos repartido ya. Ay, pues ya me vendría estupendamente hoy. Ya lo veo. Que un placer, Luis Fernando. Un gusto, Carlos. Bueno, pues nosotros nos marchamos, mañana aquí estaremos como siempre, prepárense, porque aquí al ritmo al que vamos, cuando nos sale un DAO acusado de violar a una subordinada, nos salen 13 tramas de corrupción, sistemas de evasión fiscal de los mismos que nos saquean, así estamos todos los días. Pero bueno, que aquí estaremos para contárselo. Que viva España y viva la libertad.